Egipto, Don del Nilo, ubicado en el noroeste del continente africano, es mundialmente conocido por sus proezas matemáticas en la elaboración de las imponentes pirámides. El monumento a sus faraones como joyas arquitectónicas, pero además de ser una de las civilizaciones más antiguas y majestuosas del pasado, también alberga muchos de los grandes misterios que nos hace cuestionarnos si tuvieron o no contacto con seres de otros planetas. Hoy veremos desde el infierno egipcio hasta un gobierno de dioses mucho antes de los faraones. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Egipto. Número 1. El misterio de las estructuras egipcias. Iniciamos nuestro recorrido a unas 20 millas del complejo piramidal de Giza, cerca del Cairo. Ahí se encuentra el obelisco más antiguo del mundo que se conserva y data aproximadamente del año 1900 a.C. Un obelisco es un monumento alto y estrecho de 4 lados, que termina en una pirámide en la parte superior. Los jeroglíficos que se ven fueron tallados en sus 4 caras y a menudo registraban batallas, eventos especiales o la historia de la región. Tanto los científicos como los egiptólogos desconocen cuál era la función de estas estructuras megalíticas. La mayoría de expertos presume que eran utilizados como monumentos de adoración a sus dioses para mantener contacto con ellos. Pero, ¿qué dioses? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que estos obeliscos guardaban un secreto tecnológico mucho más sofisticado del que se cree hoy en día. Al estudiarlos, se comprobó que están hechos de granito rojo, un tipo especial de roca que tiene la particularidad de estar compuesto de diminutos cristales de cuarzo, y esto le da al obelisco un cierto tipo de energía. Los pueblos antiguos eran conscientes de esta energía que salía del obelisco. En realidad, pensaron que el obelisco estaba vivo. Igualmente de extraño son los remates superiores, que acaban con una pequeña formación piramidal hecha en oro, lo que hace pensar que los obeliscos en realidad eran sistemas de condensación y comunicación eléctrica. Será una mera coincidencia que los egipcios erigieron piedras monolíticas que eran ricas en cristales de cuarzo, al igual que las culturas antiguas en otras partes del mundo lo hicieron miles de años antes. ¿Será posible que los obeliscos estaban recreando la tecnología de otro mundo y que estos gigantescos pilares de piedra eran parte de una mejor red de energía inalámbrica que también se incorporaba con las pirámides? ¿Pueden estos obeliscos milenarios ser comparados con la torre Wardenclyffe, el revolucionario sistema de conducción eléctrica inalámbrica de Tesla? Y si fuera así, ¿qué propósito tenían? La Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie en la actualidad. Una obra ordenada por el faraón Keops que impresiona con la milimétrica exactitud con la que fue construida. Se alinea perfectamente con los puntos cardinales de la Tierra, emulando la latitud y longitud del Ecuador. Está ubicada en el punto exacto del norte, atravesando los 2 polos en línea recta. Y lo más interesante es que su coordenada numérica coincide con la velocidad de la luz. Es indiscutible que la construcción de la Gran Pirámide fue obra de una avanzada civilización. Pero, ¿los egipcios tuvieron contacto directo con viajeros de otros mundos? ¿Acaso aprendieron todos sus conocimientos matemáticos y astronómicos de ellos? El Dr. Craig Smith, al igual que otros egiptólogos e investigadores, asegura que las pirámides fueron construidas por el hombre, pero indica que su construcción es comparable a la exactitud posible con los métodos de construcción modernos y de nivelación láser. Con sus herramientas rudimentarias, los constructores de las pirámides del antiguo Egipto fueron tan precisos como lo somos hoy con la tecnología del siglo XX. ¿Qué conocimientos avanzados poseían los egipcios que nosotros aún desconocemos? Las grandes recámaras internas y subterráneas de la pirámide de Giza
siguen asombrando a la comunidad científica y los misterios sobre su construcción e inspiración se continúan desvelando. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. El viaje de los dioses. Tras conocer los grandes misterios que guardan las estructuras egipcias, nos dirigimos al mítico templo de Dendera, o Templo Azul, ubicado a unos 2,5 kilómetros de la ciudad de Dendera. Este impresionante complejo fue construido para conmemorar a Hathor, diosa del amor, la belleza y la familia entre los antiguos egipcios. En uno de los grabados del templo se aprecia cómo un faraón es resucitado de la muerte y viaja por las estrellas a bordo de un barco. Los antiguos lo denominaban Barco de la Eternidad, y cuenta cómo este supuesto barco les fue dado por Pat, dios egipcio de la tecnología, y que el barco los llevaría directamente a la estrella Sirio. Pero los misterios no acaban allí. También se encuentran repetidos grabados donde se ubica al faraón o a los dioses ascendiendo en una especie de burbuja. En uno de ellos se aprecia a la diosa Isis y Neptis ascendiendo a las estrellas a bordo de un barco y un bello halo azul que los rodea. Estas especies de burbujas mágicas, como les llaman, se ven representadas en otras culturas y en todas ellas se asocian con la ascensión de sus divinidades, tales como los grabados del Tíbet, donde se ve a Padmasambhava sentado en un trono de lotos y rodeado por un círculo azul mientras asciende al cielo, y la representación cristiana de Jesús rodeado por esta especie de círculo azul. Los teóricos ufólogos piensan que esta conexión no es casualidad y presumen que este círculo azul es en realidad un residuo de tipo energético dejado por viajeros del espacio exterior. Un punto de coincidencia está en la revolucionaria teoría del físico mexicano Miguel Alcubierre, que en 1994 presentó su teoría de la burbuja warp, que plantea cómo crear un campo de energía capaz de violar las leyes del espacio-tiempo, capaz de llevar una nave a través del espacio a la velocidad de la luz. ¿Acaso este círculo azul que vemos en repetidas ocasiones en distintas culturas del mundo y que está representado como el viaje o la ascensión de los dioses es en realidad una especie de burbuja warp dada por los extraterrestres al hombre de la antigüedad? ¿Tú qué opinas al respecto? Número 3. La lámpara de Dendera. Continuando con los maravillosos misterios del templo de Hathor en Dendera, nos encontramos en las proximidades del río Nilo, donde se encuentra un impresionante grabado que conmocionó a la comunidad ufológica y trajo muchos problemas a la comunidad científica al intentar descifrar su significado. Se trata de la llamada Luz de Dendera, un conjunto de relieves antiguos que muestran un artefacto alargado como un tubo o bulbo del cual sale lo que parece ser un cable que llega hasta un extraño artefacto que la comunidad ufológica denomina como un conector, de donde el aparato se alimentaba de energía. Esta teoría es apoyada por el curioso dato de la supuesta falta de hollín en la estructura egipcia, que nos hace preguntarnos, ¿de qué forma iluminaban el recinto si no era con fuego? Quizás tenían una invención tecnológica que iluminaba el templo sin necesidad de métodos arcaicos. Otra casualidad que estremece a los investigadores ovnis es el parecido de dicho relieve con el tubo de Crookes, una innovación de 1985 hecha por William Crookes, la cual consiste en un tubo lleno de gases que al tener contacto con electricidad genera una fluorescencia, la cual fácilmente pudo alumbrar grandes distancias considerando el tamaño de la luz de Dendera. Ambas poseen la misma forma alargada, una base que la sostiene y un cableado que va de un extremo a otro. Pero ante estas afirmaciones, los egiptólogos se han pronunciado en varias ocasiones
rectificando que el verdadero significado del relieve no tiene nada que ver con tecnología o electricidad, sino con la cosmogonía, ya que dicho bulbo contendría dentro de sí a una serpiente nacida de una flor de loto. ¿Podría ser esto una señal de electricidad en el antiguo Egipto? De ser así, ¿cómo la descubrieron? ¿O fue otorgada por seres de otro planeta? Este relieve no sería el único legado del pasado que nos hace reflexionar sobre los avanzados instrumentos de antiguas civilizaciones que eran increíblemente sofisticados para su época, tales como los complejos procesos maya para la creación del calendario y sus profundas investigaciones sobre las Pléyades y Venus. Es una coincidencia que ambos sean reconocidos en la ufología como lugares habitados por seres que nos han visitado. Además de esto, los incas poseían conocimientos médicos y quirúrgicos que les permitió realizar la compleja trepanación. Y según una investigación del American Journal of Physical Anthropology, eran expertos en el campo de la medicina, frente a quienes pensaban que estas operaciones tenían un sentido ritual, contando con una amplia tasa de supervivencia. ¿Es posible que el desarrollo de tecnologías antiguas esté ligado al conocimiento que las culturas decían adoptar de sus dioses? ¿Eran estos enviados celestes algo más que solo un mito? ¿Cuál es tu teoría? Número 4. Los jeroglíficos de Abidos. Tras haber avistado los relieves de Dendera y sus viajes estelares, viajamos a la ciudad de Shuak. A 12 kilómetros al suroeste se encuentra el majestuoso templo de Abidos, construido por el faraón Seti I, segundo rey de la dinastía 19, padre del rey Ramsés II, quien completó la construcción del templo. La gran cantidad de jeroglíficos que posee siempre maravilló a los egiptólogos, pero en el año 1987 se haría un descubrimiento impactante por la doctora Ruth McKinley Huber y su esposo. Mientras fotografiaba, una forma en particular entre los jeroglíficos le llamaron la atención. Se trataría aparentemente de las siluetas de un helicóptero, submarino, avión, aerostático o un platillo volador. Hallazgo que, según los expertos en ufología, es otra prueba contundente de que civilizaciones avanzadas visitaron la Tierra en tiempos remotos. Algunos afirman que son señales de visiones del futuro entregadas por los dioses. Por su parte, los egiptólogos aseguran que se trata de un efecto pareidólico y que las curiosas formas en la roca del templo se deberían al producto de un regrabado sobre el escrito original por parte del rey Seti I y su hijo, el rey Ramsés. Con el paso del tiempo, el yeso que se usó para hacer los jeroglíficos se fue desvaneciendo, quedando así las inscripciones que todos conocemos. Pero bueno, dime tú, ¿qué crees que pasó aquí? ¿Crees que se trató de un regrabado o de tecnología adelantada para la época? Número 5. El papiro Tuji. Algo que apoyaría la teoría de que los grabados de Abidos son naves de tecnología avanzada es un antiguo pergamino egipcio conocido como el papiro de Tuji. Corría el año de 1934, cuando Alberto Tuji, entonces director del Pontificio Museo Egipcio del Vaticano, se enteró de un misterioso papiro encontrado en el Cairo, que poseía una interesante historia antigua. A Tuji se le permitió revisar el papiro recién hallado, sin derecho a quedárselo, pero tomó copias del mismo que conservó hasta su muerte. Posterior a su fallecimiento, el grabado fue traducido por el príncipe Boris de Reichswilz y publicado en 1953 por el British Journal of Fountain Studies Dove. Reichswilz afirma que el papiro estaba en idioma hierático al jeroglífico, donde se relata las memorias del faraón Tutmosis III, describiendo la llegada repentina de unos objetos voladores que causaron el pánico. La traducción tuvo tal revuelo que fue considerado como un santo grial para los expertos en ufología, debido a lo que se lee en el papiro. Algunas partes de este misterioso papiro apenas se interpretan, pero la mayor parte del texto es lo suficientemente precisa como para traducirse. Es el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día. Entre los escribas de la Casa de la Vida se encontró un disco ardiente que venía del cielo. Aunque no tenía cabeza,
El ancho de su boca tenía un olor repugnante. Su cuerpo era de un rod de largo y un rod de altura. No tenía voz, y fueron hacia la casa de su majestad. Nuestros corazones se confundieron con esto. Entonces ellos se echaron sobre sus vientres y fueron donde el faraón para reportarlo. Su majestad ordenó que los manuscritos localizados en la Casa de la Vida fueran consultados, y meditó sobre todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Ahora, después de algunos días, estas cosas eran más numerosas que nunca. Resplandecían en el cielo más que el sol en los límites de los 4 pilares del cielo. La posición de los discos ardientes era poderosa. La armada del faraón se quedó mirándolos, y su majestad estaba en medio de todo. Fue después de la cena, e inmediatamente después, los discos ardientes se elevaron hacia el sur. Pescados y aves cayeron del cielo. Fue una maravilla nunca antes ocurrida desde la creación de esta tierra. Causó que su majestad trajera incienso para pacificar el hogar. Lo que pasó en el libro de la Casa de la Vida será recordado por toda la eternidad. Otros estudiosos comentan que los textos del papiro se referían a una lluvia de meteoritos. Es importante señalar el nivel de desarrollo que alcanzaron los egipcios, siendo apenas el 1500 a.C. Identificaban no solo las estrellas, explicaban los eventos astronómicos con mucha precisión, por lo que es poco probable que los antiguos egipcios confundieran estos discos de fuego con algún evento astronómico y meteorológico. Y lo más curioso, y lo que define que no en ningún caso podían ser meteoritos, como en otras ocasiones se ha apuntado, es que al irse cayeron del cielo, y esto está escrito en el papiro, cayeron del cielo aves y peces. Esto fue tomado como una prueba irrefutable sobre la presencia ovni desde tiempos del antiguo Egipto. Sin embargo, en el año 2006, un grupo de entusiastas y aficionados a la egiptología de una comunidad italiana en línea se propuso analizar el famoso papiro de Tuyi, encontrando que los jeroglíficos fueron tomados de fragmentos del libro de The Egyptian Grammar del señor Alan H. Gardiner, publicado en 1927, y por tanto consideraron que el papiro de Tuyi se trata de una falsificación bien hecha. Sin embargo, su similitud contada en la estela de Jebel Barkal trae aún más confusión. Cuando el investigador Samuel Rosenberg solicitó al Museo del Vaticano la oportunidad de estudiar este documento, recibió la siguiente respuesta: el papiro de Tuyi no es propiedad del Museo del Vaticano. Ahora está disperso y ya no se puede rastrear. ¿Se trata acaso de una historia inspirada en la estela? ¿O por el contrario, es otro evento que reafirma lo que allí sucedió? Si es así, ¿será posible que el Vaticano haya tenido algo que ver con la desaparición de este pergamino? ¿O será que nunca se perdió como ellos nos hicieron creer y los escondieron para ocultarnos información y no saber la verdad? Te leemos en los comentarios. Número 6. Del mito al hecho. Viajes interplanetarios. Luego de haber recorrido estructuras enigmáticas como la Gran Pirámide de Giza y representaciones estelares en Dendera, es innegable no suponer la idea de que en el antiguo Egipto se hablaba de viajar en las estrellas. Otro ejemplo de esto está grabado en los llamados textos de las pirámides, hallados por primera vez en la pirámide del faraón Unis en Saqqara, por el egiptólogo Gastón Maspero en 1881. Se trata de 230 fórmulas que servían como conjuros para garantizar que el faraón tuviera la ayuda necesaria después de la muerte, atravesando el Duat, el infierno egipcio, hasta ascender al más allá para unirse con los dioses en las estrellas y alcanzar la eternidad. Este famoso texto es utilizado por los teólogos expertos para asegurar que los egipcios no solo creían en los viajes interplanetarios, sino que los llevaban a cabo. Otra prueba de ello es cuando el texto dice que los dioses les enviaban regalos en forma de rayos que surcaban el cielo, y también nos cuenta el uso dado por los egipcios, ya que con ellos fabricaban herramientas mágicas para sus rituales. Estos las llamaban vía, que literalmente significa el metal del cielo, o material caído del cielo, y la creencia cuenta que de ello eran los huesos de sus dioses.
¿Es una referencia a la tecnología que recibieron de otros planetas? ¿Mito o verdad? ¿Tú qué opinas? Número 7. Los Shem-Su-Hor, arquitectos de las estrellas. De los viajes extraplanetarios, ahora recorreremos el misterioso origen del antiguo Egipto. Por un lado, los académicos ortodoxos y egiptólogos dan por entendido que el origen de Egipto comienza con la dinastía I, con el faraón Menés o Narmer, unificador de Egipto cerca del año 3100 a.C. Sin embargo, los egipcios ya eran una civilización muy bien establecida para ese entonces. Poseían grandes conocimientos en arquitectura, un lenguaje escrito y hablado muy desarrollado, razón por la cual se cree que existe un eslabón histórico, un vacío en la historia de Egipto que puede pertenecer a la época en la que documentos históricos comprueban hubo gobernantes anteriores a los faraones. Para ello, nos remitimos a Manetón, conocido como el historiador de Egipto. Él fue encargado de realizar una lista de todos los gobernantes que existieron en los reinados de Ptolomeo I y Ptolomeo II. Durante el siglo III a.C., Manetón estableció el reinado de los faraones por dinastías. Lo curioso es que la lista de regentes se extendió mucho antes del considerado primer reinado de Egipto, pues antes de Menés existieron 4 dinastías más, una de semidioses, 2 de dioses y una cuarta de transición. Dentro de estas, la tercera dinastía estuvo gobernada por 30 semidioses identificados como Shem-Su-Hor, o los seguidores de Horus, a los que se les atribuye la creación de las grandes pirámides y ser los gobernantes durante 6.000 años. Los egiptólogos suelen descartar estos gobiernos de dioses y semidioses clasificándolos como leyendas o mitos. Sin embargo, existe otro documento histórico que comprueba la existencia real de estos seres celestes o Shem-Su-Hor, el conocido Canon Real de Turín. En él se describen cerca de 300 faraones a lo largo de la historia de Egipto, pero la mayor sorpresa de los egiptólogos es la gran precisión con la que está descrita la historia, acertando en año, meses e incluso días entre los reinados de un faraón a otro. Y este papiro sitúa a los Shem-Su-Hor justo antes del reinado de Menés, extendiéndose así por miles de años. Los propios egiptólogos reconocen que lo que es el escrito desde el listado desde Narmer hasta la dinastía XVII y lo que estuviera después, que no se ve, pero se puede ver porque se ha perdido, como digo, está hecho por un escriba de Ramsés II. Este escriba lo que hizo fue recoger varias listas de los principales templos egipcios y sencillamente los transcribió tal cual, los copió tal cual. Este listado, por tanto, está avalado por los diferentes historiadores por su gran exactitud en fechas, por lo que es de entender que este documento no tiene nada de inventado, de mágico y de falseado. Entonces, ¿qué pasa con la cara posterior? Como pasa siempre, cuando algo no tiene explicación, pues se da de lado. Esta teoría de los gobernantes divinos o celestes contrasta con lo que documentó el historiador Heródoto cuando visitó a los sacerdotes de Tebas en el siglo V a.C. Los sacerdotes le mostraron 345 pequeñas estatuas de todos los gobernantes de Egipto, confirmando que hasta ese entonces había 11.340 años de gobierno de los hombres. Pero antes de que gobernaran los hombres, gobernaron los dioses en Egipto. Esto acompañado con diversas teorías actuales como la del investigador Robert Duvall, quien afirma, según sus estudios, que la Gran Esfinge tendría una antigüedad cercana a 10.500 años, coincidiendo con los periodos anteriores a Menés. ¿Crees que estos faraones celestes, como los describen los antiguos relatos egipcios, son seres visitantes del espacio exterior que después de gobernar durante miles de años en la Tierra, se reprodujeron y terminaron creando una especie semidivina? ¿O se trata de un texto religioso? Algo sí es cierto. Los avanzados conocimientos que poseían los egipcios no son los que se supone que deberían tener para su época.
¿Cómo unos hombres recién salidos de las cavernas pudieron adquirir tales conocimientos e inteligencia en tan poco tiempo? La respuesta la dejamos en tus manos. Número 8. La estela de Jebel Barkal. ¿Podrían los egipcios darnos quizás una pista de un antiguo contacto directo con seres venidos de otras partes del universo? Para dar una respuesta a esto, nos trasladamos al actual Sudán, específicamente al pie de la montaña de Jebel Barkal, donde yacen las ruinas del gran templo de Amón. En la columna del primer patio del templo se encontró una estela, la cual muestra las hazañas del faraón Tutmosis III, donde glorifica al dios Amón como principal protector de estas batallas. Parte de la estela se encuentra extraviada. Tiene la enigmática particularidad de estar incompleta justo en la esquina inferior derecha, donde se relata su paso por Nubia, la cual terminó por convertirse en un completo misterio arqueológico. El extracto conformado por las líneas 33, 34, 35 y 36 hacen referencia a una estrella luminosa que apareció en el campo de batalla contra los enemigos, se posó sobre ellos, ahuyentando a sus caballos, e iluminó el rostro de los presentes que cayeron fulminados por aquella aparición. Pero, ¿qué era esa estrella incandescente que se presentó en el campo de batalla? La traducción hecha por George Reisner para una revista de egiptología de 1933 indica las líneas 34 y 35 que dictan de la siguiente manera. Los guardas estaban viniendo con el fin de hacer por la noche el cambio regular de la guardia. Había 2 guardias sentados uno frente al otro. Una estrella vino aproximándose desde el sur. El hecho nunca había sucedido. La estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer allí. Se giró como si nunca hubieran existido, y entonces ellos cayeron sobre su sangre. Ahora la estrella estaba detrás de ellos iluminando con fuego sus rostros. Ningún hombre entre ellos pudo defenderse. Ninguno miró alrededor. Ellos no tenían más caballos, ya que estos atemorizados habían huido a la montaña. El inicio de cada párrafo se encuentra en la parte perdida de la estela, pero el texto encontrado da indicios de que algo sobrenatural sucedió durante aquella batalla, lo cual Tutmosis III consideró la ayuda del dios Amón. En una traducción posterior, realizada en 1982 por la egiptóloga Barbara Cumming, se añadió una nota que indicaba que la naturaleza exacta de este milagro es incierta. Por la descripción, pareciera haber sido un meteorito o posiblemente el fenómeno llamado bola luminosa o quizás un relámpago globular, cuya existencia ha sido demostrada, aunque no explicada. Por otro lado, Serge Sauneron indicó que podría haberse tratado incluso del cometa Halley, que pudo aparecer por aquellas fechas. Sin embargo, Dimitri Mix descarta la teoría por ser una aparición brusca y que encajaría más con un meteorito. Pero, ¿podría cualquiera de estos fenómenos aparecer por el sur, detenerse sobre los enemigos y retomar su rumbo hacia el horizonte? Porque las escrituras hablan de que los guardias no pudieron defenderse. ¿Acaso no se trató de un fenómeno natural, sino de un enemigo plausible, posiblemente una nave voladora? Quizás la respuesta se halla en el fragmento restante que aún se encuentra desaparecido. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Los antiguos vieron en Nubia un ovni o un meteorito? Leemos tu respuesta en los comentarios. Número 9. Origen de los faraones. Ingeniería alienígena. Como hemos explorado en el caso anterior, el misterio rodea la historia del antiguo Egipto, y la interpretación de los roles y el origen que le dieron a sus dioses nos hacen cuestionarnos el verdadero origen de estos. Aquellos venidos de las estrellas, ¿eran seres reales o solo mitológicos? ¿Y cuál fue el legado del que hablan los faraones? No es solo la apariencia humanoide y zoomorfa que nos hace poner cuidado a su procedencia, sino también los enigmas y leyendas que envuelven a cada uno de ellos. Osiris es conocido como el faraón que llevó paz y conocimientos a su pueblo para convertirlo en una civilización. Pero,
¿Por qué su mito representa una revelación de impactante tecnología extraterrestre? Según el relato, Osiris fue engañado y asesinado por su hermano Set, y así, derrocado del trono, motivado por la envidia, su esposa, Isis, buscaría cada parte de su cuerpo esparcido por Egipto y junto con la ayuda del dios Anubis, patrón de los embalsamadores, hicieron de Osiris la primera momia, conectando las partes de su cuerpo para luego, con magia, volver a darle vida al faraón. ¿Podría ser esto producto de ciencia avanzada y no de magia? La reconexión de las partes del cuerpo y la vuelta a la vida. ¿Será posible que se refiera a Osiris como una máquina? Tal vez realmente era un robot dotado con inteligencia artificial, con el cual los extraterrestres se comunicaban con los egipcios en ese tiempo. Para los teóricos de los antiguos astronautas, Osiris podría ser un tipo de artefacto usado por seres de otros planetas, y la magia sería la intervención de ingeniería avanzada para repararlo. Pero este no es el único caso de un faraón que tiene conexión directa con lo que parece ser intervención alienígena. Tal es el caso de Akenatón, el faraón de cráneo alargado y apariencia misteriosa. Akenatón fue testigo de la aparición de un gran disco en el cielo, el cual se posó sobre el desierto para indicar que allí se establecería la nueva capital egipcia. En ella, Akenatón sería faraón y cambiaría la religión a una monoteísta, el culto a Atón, el gran disco iluminado. Aquel disco de movimiento inteligente, ¿se trataba acaso de un ovni? ¿Era tal vez una nave extraterrestre manipulada por aquellos seres que durante generaciones habían tenido contacto con los egipcios? Dicen algunos investigadores que Atón y Akenatón se unieron en un solo individuo y por ello, al igual que la reina Nefertiti, aún no pueden dar con su sepulcro. Como hemos visto durante el episodio, son muchos los relatos encontrados por los arqueólogos que señalan la aparición de múltiples discos o estrellas brillantes que se acercaban a la Tierra en la antigüedad. ¿Se tratará de la evidencia contundente de que seres de otro planeta mantuvieron influencia y comunicación con la civilización egipcia? Tu opinión la leemos en los comentarios. ¿Estás listo para más o tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10. Mayday 804. El ovni de Egyptair, 2016. Para finalizar el episodio, nos trasladaremos al norte de Laún, en dirección al mar Mediterráneo, donde ocurrió una tragedia aérea envuelta en un misterio que aún no está esclarecido. Corría el 19 de mayo del 2016, cuando el vuelo internacional 804 de Egyptair despegó del aeropuerto de París Charles de Gaulle a las 11:09 de la noche, con la trayectoria hacia el aeropuerto internacional del Cairo a las 3 de la mañana. Sin embargo, a las 2:45 am, mientras surcaba el mar Mediterráneo, el vuelo 804 realizó dos giros, 90 grados a la izquierda, luego 360 grados a la derecha, mientras caía desde 37.000 hasta 15.000 pies de altura. Pero, ¿qué fue aquello que hizo virar de esa forma a la aeronave? Luego de ello, la aeronave desapareció en el radar y la torre de control no volvió a tener contacto con el piloto. Tras la tragedia, dos pilotos de Turkish Airlines declararon haber visto un ovni con luces verdes, que pasó cerca de ellos poco antes de la caída del 804 de Egyptair, para luego desaparecer, tal como lo informaron al control de tráfico aéreo en Estambul. Múltiples casos desclasificados de encuentros peligrosos con ovnis han salido a la luz, tal como los T-33 de Colombia, los videos publicados por el Pentágono y el vuelo 045 en Chile, el cual también tuvo que esquivar un objeto volador no identificado. En este caso,
el 804 tuvo diversas investigaciones por parte de las autoridades de Francia y Egipto, las cuales indicaron que la aeronave no estaba en condiciones de vuelo y que posiblemente se trató de un ataque terrorista o un posible incendio en la cabina. No fue sino hasta abril del 2022 que el caso se cerró, declarando como causa principal fuego iniciado por un cigarrillo del piloto Mohamed Shoukeir. Sin embargo, las múltiples teorías oficiales, el tiempo que les tomó dar una conclusión coherentemente al caso y las declaraciones de los pilotos de Turkish Airlines hacen dudar sobre lo que realmente sucedió aquella madrugada de mayo. ¿Se trató de un incidente aéreo común? ¿O tal vez si se trató de un choque con otra nave? Pero, ¿qué era exactamente esa cosa con la cual chocó? ¿Se trataría de un ovni el causante de este desastre? Las conclusiones están en tus manos. La civilización egipcia es una de las que ha sorprendido en todas las materias a la comunidad científica y no científica. Los enigmas de sus costumbres y su cosmogonía le han quitado el sueño a más de un investigador. Pero, ¿es todo lo que parece solo parte del mito de una civilización arcaica? ¿O se trató acaso de una muy moderna y estilizada civilización de avanzados conocimientos extraplanetarios? Si la cultura egipcia fue o no influenciada por visitantes de otros planetas es un tema controversial hasta la actualidad, pero es indudablemente una de las culturas con altos misterios aún por descubrir. ¿Y tú? ¿Quieres una segunda parte de los enigmas de Egipto? Escríbenos en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos pronto.